Amén. Pues bien, vamos a abrir esta Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Amén. Capítulo 3, del 1 en adelante. Amén. Amén. Y dice la palabra: para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerían si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Amén. Puede tomar asiento. Pues bien, amados, el Señor nos habló en los temas anteriores de la importancia del Evangelio y el valor de predicarlo. Estamos en la materia, las primeras palabras de Dios. Pero también después de ahí, hermanos, el Señor nos habló de lo que es el desglose del Evangelio. El desglose que se debe de predicar. Yo te voy a decir hoy algo. Si alguna duda todavía tienes con el Evangelio, amén. No pretendo que te lo aprendas de la noche a la mañana, pero te voy a agradecer que vengas a mí y platiquemos. Si hay alguna duda, averigüemos. ¿Por qué? Porque es necesario que tú lo tengas bien entendido para que tú lo creas. Pero después de ahí, aquí nos habla el Señor en el verso 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vamos a ver tres tipos de nacimientos: el nacer del agua, nacer del Espíritu y lo que es nacer de la carne. Son tres tipos. Esperemos que con este tema tú descubras por qué el cristianismo está como está. 1, 2, que tú descubras por qué tu cristianismo es como es. Y número 3, que tú tengas la sinceridad de descubrir el cristianismo verdadero de parte de Dios en el Espíritu, para que tú lo anheles y tú lo desees. Eso es bien importante. Aquí no es para condenar ni juzgar, sino aquí es para anhelar en donde todavía nos falta. Amén, mis amados. Aquí el punto muy importante de Jesús dice: el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de los cielos. Y esto es muy importante. Si tú y yo desglosamos esto, ¿sabes qué vamos a eliminar pronto, rapidito? La oración del pecador. La oración del pecador tiene 5 puntos negativos que contradicen la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la certeza de fe. Y eso ocasiona una iglesia debilitada, un cristianismo falso, y mucha gente no ha conocido lo que es verdaderamente el cristianismo de Dios. Y sin darse cuenta, hermanos, esa oración del pecador, ¿sabes qué ha ocasionado?
que muchos hermanos vivan esforzándose toda la vida. Esa oración del pecador ha llevado a los cristianos a vivir un cristianismo forzado, falsificado, y por eso la mayoría viven frustrados, viven con una mentalidad de, bueno, pues poquito a poco. Hermanos, cuando tú conoces nacer de nuevo, o es o no es, o sucede hoy o no sucede nunca. Esto no es de que te esfuerces, esto no es de que poco a poco. Todo aquel, hermano, que va poco a poco es nacido de la carne, nacido de la carne. Entonces es importante esto, hermanos, porque yo he visto al cristianismo, a los cristianos cómo sufren, queriendo cambiar, intentando cambiar, luchando por cambiar, y viven a un cristianismo mezclado, lo santo con lo inmundo, poco a poco, la carne con el espíritu. ¿Y sabes qué convierte eso a la gente? En una maldición. ¿Qué es maldición? Que ya no sabes si Dios puede o no puede. ¿Qué es maldición? Ya no sabes si un día lo vas a lograr o no lo vas a lograr. Eso es maldición, porque maldito es el que mezcla las dos cosas. Y hoy en día vivimos, mi hermano, la mayoría de cristianos bajo una maldición. Yo ya lo viví, ya 2 veces me libra Dios de ahí. Primero por ignorancia y segundo por cabezón. Y Dios, hermano, tuvo que trabajar. Tú y yo tenemos que ser honestos con la palabra. Aquí dijo Jesús, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos, aunque ores y aunque te sientas bien en la oración. Escúchame bien, cuando tú te sientes bien en la oración, muchos han agarrado la oración como una anestesia y como un amuleto. Pero ¿por qué no cambian sus vidas? Porque no nacen de nuevo. Tú puedes estar orando hoy por no pecar y estás pecando al rato. Tú puedes estar orando hoy por no enojarte y terminando de orar estás enojándote. Porque si no naces de nuevo, la oración no te cambia. Y la mayoría piensa que por mucho orar van a cambiar. Por eso hay una decepción grande. Que los que más que oran, se les ve una vida espiritual que hasta decepcionan. Porque la oración no cambia a nadie. De verdad, hermano, yo nunca oré para cambiar. Yo oré para agradecer que Él me cambió. Checa la diferencia. Si tú no naces de nuevo, aunque ayunes, tú no cambias. Tú no cambias. Y el ayuno también se ha agarrado como anestesia. El ayuno también se ha agarrado como un amuleto. Pero 2 cosas puedo ver, hijos. En Isaías le dijo el Señor, dile al pueblo que ya no ore porque no voy a escuchar su oración, porque oran como que si se hubieran portado bien. Isaías 58 dice, dile al pueblo que ya no ayunen, ¿a poco este es el ayuno que yo escogí? Yo no escogí que se impinen y estén como juncos. El ayuno que escogí es que quiten el dedo amenazador, que aprendan misericordia, hermano, misericordia, justicia, compasión y bondad y amor. ¿Y por qué hoy en día no hay eso en la iglesia? La iglesia se ha debilitado porque hemos nosotros alentado al pueblo a solo la oración del pecador y tú eres hijo de Dios. Oración del pecador, tú ya estás listo. Cuando la gente ni se convierte ni se arrepiente, eso es alentar al pueblo a algo falso. Es levantar expectativas falsas en la mente del pueblo. Si no naces de nuevo, ni orando ni ayunando, tú no cambias. Muchos usan ayuno para cambiar, pero no cambias. Después de ahí, mi hermano, llegó el momento que Dios reprendió los ayunos. Él reprendió los ayunos. ¿Sabe por qué los reprendió? De nada te sirve ayunar y orar y cantar y danzar a Dios si tú no eres amoroso con la gente que te rodea, si tú no eres compasivo con la gente debilitada, que tiene debilidades, si tú no eres misericordioso con la gente difícil, si tú no eres justo con la gente pecadora, de nada te sirve tu oración, de nada te sirve tu ayuno, de nada te sirve congregarte, de nada te sirve nada. Entonces cuando dice Miqueas, ¿qué pide tu Dios si solo esto? No pide holocausto, sacrificio, todo. Solo pide que hagas misericordia, que ames hacer misericordia, que ames justicia. Y eso, hermano, nunca lo vamos a lograr solo por intentarlo con nuestras fuerzas. Tú te vuelves misericordioso, te vuelves justo, te vuelves compasivo, te vuelves amoroso solo si naces de nuevo. Si no naces de nuevo, nunca lo vas a lograr. Nunca. Y eso es muy importante, hermano. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. ¿A quién se lo dijo? A un maestro de las Escrituras.
Si tú no naces de nuevo, no importa que tú te sepas la Biblia, no importa que tú tengas un ministerio para entrar en relación, hay que nacer de nuevo. Y entonces aquí entendemos por qué muchos ministros predican lo que no viven y viven lo contrario de lo que predican. Porque si no se nace de nuevo, nunca vas a poder, nunca. Y eso es muy importante para Jesús. Entonces, antes de que describamos el nacer de nuevo, vamos a descubrir todas las cosas que sin nacer de nuevo de nada sirven. Escuche bien, si no naces de nuevo, no puedes entrar en relación. Se lo dijo un maestro. Maestro es ministerio. ¿Ministerio de qué? De maestro. Él conocía la Biblia, tenía conocimiento, la enseñaba, pero cuando se encontró con Jesús, de nada le sirvió eso. De nada. Y vamos a ver todo eso. Véngase conmigo a Mateo. Mateo capítulo 7, 21. Amén. Amén. Y dice la palabra, y vamos a ir desglosando por partes: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la primera clave. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Y por qué le dice el Señor? Porque hicieron la oración de pecador. Porque lo aceptaron como mi único y suficiente Salvador, mi Señor. Pero eso es mucho más que eso. ¿Sabes qué es hacerlo a Él? Una cosa es decirle mi Señor, otra cosa es hacerlo mi Señor. Hacerlo mi Señor, que yo no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú dices. Eso es que lo dice mi Señor. Ahora, decirle mi Señor, pues es fácil. Pero otra cosa, que lo hagas tu Señor, ya es otra canción. Es más, yo descubrí en Isaías y el Salmo 23 que Dios no es pastor de nadie que primero no lo hace su Señor. Bueno, ya desglosando bien lo que significan las palabras, te encuentras que a veces nosotros vivimos por encimita. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi hermano, Él no puede ser pastor de nadie hasta que primero no lo haga su Señor. ¿Y cuándo lo haces tú, Señor? Cuando tú te humillas y estás dispuesto a hacer su voluntad y crucificar la tuya. Entonces ahí Él lo estás haciendo tú, Señor. Ahí se convierte en tu pastor y entonces dice que nada te faltará. Entonces, pero que hemos agarrado el Salmo 23 para quererlo hacer mágico. Ya porque quizá lo leí o lo tengo allí en un papelito, ya pensamos que Dios lo va a hacer. No, hermano, son palabras vivas, no palabras para lisonjear, ni para tener ahí como un amuleto. No, hermano, la palabra hay que hacerla viva. Entonces escuche bien, dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces checa, los nacidos de nuevo son los que pueden hacer la voluntad de Dios. Los que no pueden hacer la voluntad de Dios porque no han nacido de nuevo, es una señal. La señal de que tú has nacido de nuevo es que tú estás cuidando tus decisiones de no hacer algo que ofenda a Dios, y tú estás preocupado por entender lo que Él tiene para ti, para hacer lo que Él quiere, aunque crucifiques lo que tú quieres. Eso casi no se ve hoy, porque hoy han metido un cristianismo religioso de balance. Escúchame bien, de balance. ¿A poco Dios va a querer esto? ¿A poco Dios es tan así que, mi hermano? Eso es lo que ha dañado el cristianismo. Por eso tenemos una iglesia que no hay ese poder que había antes. Usted analice las congregaciones que se movió el poder y la unción. Es porque en ese tiempo la actitud de la congregación es sacrificarlo todo lo suyo para hacer la voluntad de Dios. Había poder, unción, sanidad, milagro, todo. ¿Por qué? Porque era una iglesia virgen que lo dejó todo, lo entregó todo para recibirlo todo. Pero cuando cayeron a los balances, ¿qué le pasó a las congregaciones? Empezaron a debilitarse. Se ha debilitado la doctrina, se ha debilitado todo. ¿Por qué? Porque hacemos los balances. Una mezcla del cielo con la tierra, una mezcla de lo espiritual con lo carnal, una mezcla de lo desconocido con lo conocido. Y eso ha creado un cristianismo que va camino a la apostasía. Entonces, mi hermano, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que tú seas como Jesús, misericordioso, justo, compasivo, amoroso y perdonador. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos no quiere perdonar? ¿Cuántos cristianos le cuesta perdonar? ¿Sabes por qué? Porque no han nacido de nuevo.
Porque cuando tú naces de nuevo, tú ya no sientes dolor por quien te lastimó. Tú ya no sientes rencor. Tú no sientes ni siquiera de que, ay, lo tengo que perdonar porque la Biblia lo dice, porque me... No, hermano. Cuando tú naces de nuevo, lo único que ves a quien te lastimó y te brota una compasión porque ves su necesidad de amor y estás listo, Señor, llévame, porque yo quiero llenar amor. Eso es nacer de nuevo. Eso no lo vas a lograr ni con muchos institutos, seminarios y congresos, ni poco a poco con muchos ayunos y oraciones. O naces de nuevo o no naces. Pero si yo lo hago porque le voy a pedir perdón, porque bueno, la Biblia dice y soy cristiano y ya el pastor lo predicó y Dios me estaba paliando ahí. Hermanos, no es así. A veces hablamos cosas que no son. Hay que santificar a Dios. Hermano, cuando yo nazco de nuevo, no necesitan ni mandarme un pastor, ni apalearme un mensaje, ni me interesa el cielo para perdonar a mi hermana. Solo veo su necesidad, me brota la compasión, yo quiero suplirle esa necesidad, quiero amarla para que mi Dios sea glorificado. Eso es nacer de nuevo. Eso no viene por esfuérzate. Eso brota del Espíritu, no te brota de nada. Entonces, el 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé. ¿Qué les declarará? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Escúchame bien aquí. Dice, no profetizamos en tu nombre, profecía, don de profecía. En tu nombre echamos fuera demonios, autoridad. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, don de milagros. Pero si no naces de nuevo, ni los dones te van a salvar. Amén. Porque el nacer de nuevo no tiene que ver con los regalos de Dios. ¿Y cuántos piensan que porque hablan en lengua son los que han alcanzado la magnitud espiritual de la interplanetaria espiritual? Hermano, a veces nosotros halagamos cosas que no entendemos. ¿Sabes por qué, hermanos? Ahora entendemos por qué dijo Pablo: si yo hablo en lenguas y no tengo amor, grábate esto, y no tengo amor, nada soy. Y el amor es la señal de haber nacido de nuevo. El amor, la misericordia, la compasión, todo eso son señales, frutos. El árbol se conoce por los frutos. Si tú eres contra tu naturaleza, yo antes era odioso, pero ahora soy amoroso. Antes era chismoso, pero ahora soy prudente. Antes era yo déspota, pero ahora soy compasivo. Antes yo era juzgón, pero ahora soy perdonador. Esa es la señal del fruto, del nacer de nuevo. Si yo llevo años y sigo siendo enojón y criticón y estoy con la mentalidad de que poco a poco el que empezó la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo, estoy ponchado, porque no he entrado al reino de los cielos. Aunque me sepa la Biblia, no he entrado al reino de los cielos. Jesús le dijo a un escriba que dijo: es que los mandamientos dicen esto y esto y esto. ¿Y sabes qué dijo él? Dijo: oh, no estás lejos del reino. Está cerca, no adentro, solo cerca. Y tú y yo, por saber y saber eso y anhelar lo que sabemos, es estar cerca. Otra cosa es estar adentro. Una cosa es saber que la tengo que perdonar, otra cosa es que me brote el perdón naturalmente y yo la perdono. No es lo mismo. Si yo sé que la tengo que perdonar, estoy cerca, porque si yo estuviera adentro ya la hubiera perdonado. Cuando tú estás adentro, tú perdonas aunque no se estén arrepintiendo, ni te estén ahí rindiendo honores. Tú perdonas porque el Espíritu de Dios mora en ti y porque el Espíritu es perdonador. Amén. Entonces aquí no es de que te lo sepas, aquí es que lo vivas, y no lo vives hasta que no naces en esa naturaleza de Cristo. Checa, naturaleza de Cristo. No es que tú cambies. A veces tú y yo queremos cambiar a la naturaleza de Cristo, y no, tienes que morirte tú para que Cristo viva en ti. Es bien diferente. Hay que derribar todo eso que han enseñado el cristianismo hoy, de que esfuérzate y lo vas a lograr porque tú eres más que vencedor, Cristo está en ti. Sí, es verdad eso, pero se está usando de una manera equivocada. Yo no tengo que decir a mi hermano Alex: esfuérzate, porque el Señor está contigo y Él va a terminar la obra. No, lo correcto es: muérete para que Cristo sea en ti.
¿Ya vio la diferencia? Una cosa es morir, otra cosa es esforzarte. Esforzar es que yo voy a cambiar a la personalidad de Jesús. ¿Y eso qué cree? Nunca lo voy a lograr. Porque como no hay dos. Otra, es necesario que mengue yo y que crezca Él en mí. Que mi viejo hombre me despoje de él para que el nuevo hombre crezca. ¿Ya vio la diferencia? Hermano, esto no es de que tienes que cambiar por doctrina. Si no sucede nada dentro de ti, donde hay esa transformación, hermano, no ha pasado todavía nada. Pero véngase conmigo, véngase todavía, vamos a otro lado. Al libro de Hechos, capítulo 8, verso 26. Perdón. Hechos 8, 26. Y medio que no dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si nosotros analizamos, el eunuco, hermanos, ¿de dónde era? De Etiopía. Checa, uno de Etiopía. Vamos a poner uno de Estados Unidos o de Guatemala. ¿Ah? Y dice que vino a adorar, ¿a dónde? Al templo de Dios. Escuchen bien, templo verdadero de Dios. Adoró al verdadero Dios. Pero para viajar de una nación hasta otra nación, hermanos, este era un tipo guadalupano que viaja de distancias ahí. Checa, qué corazón adorador tenía. ¿Y qué busca Dios? Adoradores. Estaba en el templo de Dios y estaba leyendo el libro de Dios. Pero era salvo, hermanos. No era salvo. Entonces, ¿qué nos enseña ahí? Que tú puedes estar adorando y no ser salvo. Si no naces de nuevo, tú no puedes ser salvo aunque estés adorando. Y tú vas a decir: pero es que yo sentí la presencia de ese hermano. Hasta las monjitas sienten bien cuando ponen a Marcos Witt en su carro. Tiene que haber una diferencia. Los demonios creen en Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces? Decíamos la vez anterior que tu fe tiene que ser diferente a la de los demonios. Tu fe es única y exclusiva en el Evangelio. La fe salvadora es en el Evangelio. No, yo tengo fe que me va a salvar sin Evangelio. No, eso es falso. Hermano, tú puedes adorar y no ser salvo si no naces de nuevo. 2, puedes estar leyendo la Biblia y no ser salvo si no naces de nuevo. Y más si no la entiendes. Y 3, tú puedes venir al verdadero templo. En el verdadero templo puedes estar y no ser salvo. Porque para ser salvo hay que nacer, ¿qué? De nuevo. Aquí, el eunuco, yo te lo voy a dejar marcado. Él nació del agua. Cuando explique yo el nacer del agua, vas a entender por qué nació del agua cuando predicó Felipe. Aquí en Felipe encontramos el nacimiento del agua. Pero vamos a ver otro, venga, Hechos 10. Hermano, esto no es de... Bueno, ahorita vamos para allá. Hechos 10. Ya lo tenemos, dice: había necesario un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. ¿Qué dice? Él te dirá lo que es necesario que tú hagas. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver ahí? Quiero ahí en otro verso, véngase en el capítulo 11. Aquí ya Pablo, el apóstol Pedro está dando el reporte a la iglesia. Capítulo 11, verso 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Y qué dice? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces vamos a desglosar. Cornelio, en el verso 10:2 dice que era ¿qué? Piadoso. ¿Cómo era? Piadoso. Ay, hermanos. O sea, quiere decir que hay una piedad humana y una piedad del espíritu. Hay un amor humano, hay un amor del espíritu. Hay un perdonar humanamente y hay un perdonar del espíritu. Nacido de la carne, nacido del espíritu. Quiere decir que tu perdón debe ser diferente, que tu amar debe ser diferente, que tu piedad debe ser diferente, que tu misericordia debe ser diferente. Porque a veces decimos: pero mira, ese no es cristiano, pero también trae ciertas cualidades. Sí, pero son de la carne, no del espíritu. Eso hay que diferenciar, porque a veces nosotros hablamos errores también. Están mejor los del mundo que los de la iglesia. Cuidado, no están mejor ellos, están peor, porque peor es tener una bondad sin salvación. Ahora, diferente que tú tengas que ir aprendiendo la bondad de Dios, Pero mira esto: temeroso de Dios. Si tú analizas un salmo, dice que los temerosos se van a salvar. Pero son temerosos por el espíritu, no humanamente. Pero también eran, dice con toda su casa. O sea, quiere decir que este era un hombre que enseñó a toda su casa. Era un hombre preocupado que su esposa no ofendiera a Dios, que su esposa respetara a Dios, que sus hijos respetaran a Dios. Era un hombre preocupado y ocupado en ello. ¿Cuánto cristiano ni teme eso? Mijito, pues un día lo va a agarrar el Señor. Tórcele el pie, Señor. Hermano, eso es falso. ¿No ha visto que por eso muchos hijos no quieren seguir al Dios de sus padres? Porque es su padre: pero te va a castigar Dios, vas a ver, porque no obedeces a tu mami. Eso no dice mi Biblia. Dice el Señor: ámala más para que a través del amor me lo traiga conmigo. ¿Quién vive hoy así? Yo he visto a la mayoría de familias amenazando a sus hijos, condenando a sus hijos. ¿Por qué? Porque están impotentes de que no pueden cambiar a sus hijos. ¿Y sabes por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque si hubieran nacido de nuevo no se preocuparían. ¿Por qué? Hijita, te amo, yo te amo, pero ¿qué crees? Un día tú me vas a amar a mí, porque el Espíritu te va a tomar y va a derramar amor para mí. No te preocupes, yo te amo. Un día el Espíritu, ¿por qué? Porque me lo prometió. Así que veo lo que veo, no me espante. Oigo lo que oigo, no me espante. Yo la veo en aquel día que va a estar humillada delante de su Dios. Hermano, a cada uno nos tiene el tiempo Dios. Esto no es ni porque ores. Hermano, usted no sabe cuántos hermanos yo los he visto frustrados que están guerreando por su hija. Yo le quito, le arrebato a mi hija el diablo y fuera diablo. Que soy el cristiano intocable. Nombre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fuera. Y pasa un año, están bien deprimidos porque la hija no se convierte. No, pero eso es una iglesia, guerra espiritual. No, hermanos, a cada uno Dios le tiene su tiempo. Y cuando se llega el tiempo, honores por ellos, el Señor los agarra. Ahora, es bueno orar, tampoco diga, el pastor lo dijo, no, que participe en el corazón de Dios. Amén, pero nunca manipules que Dios va a cambiar los tiempos solo porque estés orando y ayunando, hermano. El ayuno tiene un significado que después lo vamos a analizar.
que no es para lo que se ha agarrado. Dios no nos ha castigado porque sabe que tenemos mucha ignorancia y se compadece. Pero entonces, hermanos, aquí vemos que él se preocupaba por su casa y oraba a Dios, ¿qué? Siempre. ¿Cómo le hacía? Oraba a Dios siempre. Hermano, no era salvo y oraba a Dios siempre. Usted se ha preguntado que cuando casi no conocía la Biblia, ¿usted oraba más? ¿Y entre más conoce la Biblia, ora menos? ¿Por qué? Hermano, eso hay que analizar. Pero dice que él oraba a Dios siempre. Yo le llamaría un hombre de intercesión, porque solo el intercesor está orando siempre. Es un intercesor. Y hacía muchas limosnas, hermanos, a la gente. Checa qué cualidades. Pero ¿era salvo? ¿Eso lo salvaba? Cuando dice que ha subido para memoria a Dios, no quiere decir que por causa de eso lo movió a Dios, sino que cuando Dios miró y analizó todo eso, dijo, pero esto no. Toda obra de nosotros es como trapos de injusticia cuando no hay salvación. Así que usted tiene que cuidar, porque a veces la iglesia, a los que no son cristianos pero hacen obras de caridad, dice, ay, pues el Señor te lo va a tomar en cuenta. Estás mintiendo contra la verdad. Toda persona que no tiene salvación, todo lo bonito que haga para Dios son trapos de inmundicia. Pero ya teniendo salvación, todo lo que hagas, oh, es precioso para Dios. Tenemos que saber hablar bien claro, porque si no al mundo lo confundimos. Ah, pues la cristiana me dijo que estoy bien, entonces ya no necesito arrepentirme. Y eso hay que estar alerta, hermano, porque nosotros mismos estamos dañando, corrompiendo la verdad y dejando que los del mundo se confundan y piensen que están bien. Entonces nosotros vemos, hermano, que mandaron a Pedro para que le trajera ¿qué? Todas las cosas que eran ¿qué? Necesarias. Entonces, regresando a Juan, hermano, dijo, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Cuando usted lee Corintios, él dijo, si yo te hablo en lenguas, véngase, vamos a leerlo en Corintios, para que lo veamos el último y entremos al desglose. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Ya lo tenemos? Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Voy a hablar a un cristiano que ni siquiera se siente el cristianismo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada. De nada me sirve. ¿Por qué? Vente a Primera de Juan. De nada me sirve. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. ¿Por qué dice nada soy? Porque dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿qué? Es de Dios. Todo aquel que ama es ¿qué? Nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios, amén. Entonces escuchen bien, todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama, nada es, porque no ha nacido en Dios. ¿Y se puede entonces hablar en lengua sin haber nacido? Claro que sí. ¿Se puede recibir los dones? Claro que sí, son regalos. Pero el problema es que el pueblo se queda con los regalos pero sin Dios. Y piensa que hablar en lenguas es Dios hablando en lenguas. Muchos piensan así. Piensan que es Dios el que está hablando en lenguas. No, Dios no está hablando en lenguas. Es tu espíritu usando el don de lenguas para hablar a Dios. No es Dios, es tu espíritu que tiene el don de lenguas. Por palabras, el espíritu le enseñó esa lengua, se la dio para que le hables en esa lengua a Dios.
No es Dios hablando en lenguas en ti. Porque mi Dios me habla en español también. Habla en inglés, habla en francés, habla en italiano, habla en mixteco, zapoteco. Él habla en todo. Pero cuando al espíritu le da el don de rapatacá, es para que tu espíritu le hable a Dios, los misterios de Dios. Para que aunque yo oiga al hermano y lo oiga a la hermana, yo no entienda nada. Es asunto íntimo. En pocas palabras, te voy a dar un idioma para que hablemos íntimamente tú y yo. Y ahí, aunque yo esté, ay, ¿cómo dijo el hermano? Yo no sé nada. Es asunto de Dios y él. Al menos que Dios le dé la interpretación de lengua para que me compartan un cachito de la conversación. Pero hermano, muchos se quedaron con los dones, pero ya sin Dios. Entonces, si yo tengo los dones y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque no he nacido de Dios. Y mira el peligro, mira el peligro. En capítulo 3, mira lo que nos dice. Verso 14. 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte, aunque esté cantando, brincando, danzando y remolineando. Imagínate un muerto danzando. Eso solo sucede en las mejores iglesias cristianas y con los mejores cristianos. Hermano, eso no es la esencia. Si yo no puedo amar, estoy en muerte. ¿Qué significa? Porque no he conocido el amor de Dios, no he conocido a Dios, no sé qué es Dios, ni sé qué es amor. Solo quiero amarte por la doctrina, porque me lo enseñaron y me lo instruyeron, y está duro y duro los pastores con el amor. Entonces me quiero esforzar a amarte con lo que no tengo. Imagínate, yo a la hermana le quiero prestar dinero y no tengo. ¿Qué puede suceder? Y así, hermano, tú quieres amar sin el amor de Dios. Hermano, esto es serio. Si somos sinceros, digo, yo soy sincero conmigo. Cuando tengo de pronto un hermanito y yo, Señor, ¿te lo llevas o te lo mandas? No, ¿qué pasó? Hay un problema aquí y tengo que renacer. Pero cuando el amor está fluyendo, el hermanito me puede decir 2 y 1000 cosas. Ni me afecta. Lo único que me nace, ¿sabes qué? Decir, ay, Señor, perdón, no sabes lo que hace. Y pues si tú te pareces, úsame a mí, pero le vamos a amar para ganarnos. Hermano, eso es de Dios. Eso no es que brota por doctrinas. El problema del cristianismo hoy es que solamente nos vamos a doctrinas sin la vida de Jesús. Y debatimos en doctrinas. Pero otra cosa es llevarlo a cabo. Entonces, mira el 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es que, aunque esté cantando, aunque esté profetizando, aunque esté danzando, es como que es un homicida. Dios es amor, sí, lo dijo el que estuvo cerca, lo dijo el que se recostaba en Jesús. Hermano, tú y yo tenemos que vivir un cristianismo a la luz de la verdad, no engañados por ahí como que somos lo que no somos. Y saben que ningún homicida, ¿qué dice? Tiene vida eterna, ¿qué? Permanente en él. ¿Sabes por qué se apagan los fuegos? Porque te empiezas a enojar. Dios no tiene interés de permanecer en ti cuando estás enojándote y odiando y no quiero perdonar y que la hermana fulana y que ta. ¿Usted cree que Dios tiene interés de estar ahí? Entonces esa vida se va. Entonces, si a algunos les llegó la vida, si algunos nacieron, ya se volvieron a morir. Hay que resucitarlos en renacer. Unos tienen que nacer de agua y de espíritu, otros tienen que renacer de agua y de espíritu. Y eso lo habla Pedro, el renacer. Hermano, por eso ya no siento un Dios y se va y tiene una vida tediosa y el culto tedioso y los pastores tediosos y los mensajes tediosos y todo tedioso, los hermanos tediosos. Los únicos cuates son los del mundo. Hermanos, ¿usted cree que eso es vida eterna? Esa es la vida aquí. No, hermano, esa es una alerta, es un semáforo rojo de tu vida. Si Cristo viene, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo está el semáforo rojo? Vamos afuera. ¿O no viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arruga? Y no cada día que pasa parece que más sucio nos vemos, más manchados estamos, menos amamos, menos perdonamos. ¿Dónde está la vida del Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque estamos todos ahí medio desorientados bíblicamente. La Biblia, que es la brújula, ya se empezó a...
Ya no sabemos para dónde vamos, hermano. Entonces ahora, para medio que la gente no se vaya, hay que tenerlas con cariñito y con ternura. No se vaya a lastimar, no se vaya a la iglesia. Ay, usted, que venga a veces a cantar, pues cantar que no se vaya. Hermano, un cristianismo aparente, falsificado que se vive hoy en estos tiempos. La apostasía, los tiempos son peligrosos. Tenemos que regresar a la verdad de Dios. Amén. Eso no me dice, ay, ay, ay. No lo dijo yo, lo dice el Señor. Amén. Y mira lo que dice el 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿cómo le llama el Señor? ¿Cómo le llama el Espíritu Santo? ¿O eso se le ocurrió a Juan nomás? Si uno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿es un qué? Ahora, ¿cuántos cristianos mentirosos hay? Y queremos poder y unción, sanidades y milagros. Hermano, ¿de dónde? La palabra es para que nos corrijamos, hermano. ¿Cuántos cristianos mentirosos podemos saber? Que ya, Señor, yo te amo, hasta estoy llorando. Ay, casi me quería al cielo y agarrarte. Y veo a la hermana. ¿Usted cree que eso es real? ¿Usted cree que es el que está aquí Dios? Dios está aquí para hacer lo que no puedo hacer. Ay, hermanos. Tenemos que reevaluar el cristianismo por si resucita Juan Pablo II en la Pascua, No tienes mucho tiempo. Si llega a resucitar en la Pascua, que yo lo tengo ahorita alerta, no tienes mucho tiempo para nacer de nuevo. O le hablas al Señor que provoque un parto prematuro, o te quedas, hermano. Hay que nacer de nuevo o renacer si ya te morites. Ahorita no es para estar pensando a ver si la hermana me va a tratar bien, ay, si el hermano me va a... Ay, qué iglesia es amorosa. Uy, hermano, te vas a quedar en una gran tribulación. O naces de nuevo, te arrepentimos, nos arrepentimos todos con Dios y vámonos para el cielo, o tendremos que predicar de eso en la tribulación. Hermano, no queda mucho tiempo. Yo le decía a alguien, el Papa renuncia, Cristo viene, necesidades abundan y tú entretenido. Hermano, esta iglesia tiene que despertar. No quiero que... Está bien que va a ser un remanente que va a ser salvo, pero en ese remanente quiero que estén todos. Tienes que reevaluar tu fe. ¿En qué estás creyendo? ¿Está de acuerdo a la verdad? ¿Tu fe recta con la verdad? ¿O estás media torcida ahí como que conectas tantito y te sales? Conectas tantito y sales. No, hermano, tienes fe recta con la verdad. No mi verdad, la verdad. Amén. Amén. Entonces... Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ha visto, dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué? Ame también a su hermano. El amor es la gran señal de haber nacido de nuevo, hermanos. Un amor sobrenatural que fluye donde tú no puedes y funciona donde tú nunca funcionas. Como el perdonar, especialmente a la persona que tú crees que es una gran injusticia contra ti. Ahí no vamos a poder vivir si no es con lo que es de Dios. Y para que eso sea hay que nacer de nuevo. Si tú vives ahí poco a poco, estás viviendo un cristianismo falso. Un cristianismo de tus obras y un cristianismo que tú quieres alcanzar. ¿Y qué crees? No lo vas a lograr jamás. Va a ser imposible. Y cada día nunca vas a vivir la vida cristiana. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Hoy. No es algo que poco a poco. Pero hay que nacer de nuevo. Entonces, regresando a Juan, hermanos. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, Nicodemo era un maestro reconocido de la ley. Y Nicodemo se sorprendió, hermanos, cuando él dijo... Le hizo una pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo conocía 6 nacimientos y ahora le sale con otro.
Él conocía, vamos a ver, el primer nacimiento que conocía él era cuando un gentil se convertía al judaísmo. Ahí era un nacimiento. Segundo, él conocía el nacimiento de un niño naturalmente, que es el que usó aquí. Pero también le llamaban nacimiento cuando un niño llegaba a los 13 años. Ese nacimiento le llaman el bar mitzvah. Pero también era cuando un hombre se casaba. Era otro nacimiento. Pero también era cuando un hombre judío llegaba a ser maestro, rabí. Y cuando un hombre llegaba a ser rey. Todo eso le llamaban nacimiento. Amén. Sin embargo, ahora Jesús le está hablando de otro nacimiento. Nacer de agua y nacer de ¿qué? Del Espíritu. Nacimiento, hermanos, es el principio de una cosa, de un tiempo donde empieza. Es un nacimiento. En su raíz griega, nacimiento es procrear y regenerar. Escúchame, procrear y regenerar. Y cuando está hablando Jesús que es necesario nacer de nuevo, está hablando de regeneración. Regeneración. Entonces cuando le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, lo que Jesús le está diciendo, mira Nicodemo, para que tú entres al reino de los cielos, es necesario que tú seas regenerado de nuevo. Amén. Regenerado. Ahora, cuando está diciendo la palabra de nuevo, en el original griego, en la raíz griega, esa palabra de nuevo, en su traducción es de arriba, desde su origen. Eso es lo que significa de nuevo. Entonces cuando dice, es necesario que tú seas regenerado de arriba, desde tu origen. En pocas palabras se llama restauración. Es necesario que tú regreses al estado original de cuando Dios te creó. Eso es nacer de nuevo. ¿Y qué significa, hermano, regresar a tu estado original? Como cuando todavía no habías pecado. Ese es tu estado original. Mi hermano, el verdadero nacimiento, cuando sucede aquí la regeneración, hoy mismo si sucede tu regeneración, ¿sabes cómo te sientes adentro? Como que nunca hubieras pecado. Esa es regeneración. Te sientes limpio, te sientes sin mancha, te sientes puro, te sientes virgen en todos tus aspectos. Te sientes como que apenas naciste ayer y nunca hubieras manchado tu vida. Eso es regeneración. Jesús le dijo, es necesario que de nuevo experimentes lo que fue tu originalidad. De lo contrario, no puedes entrar al reino de los cielos. Y esto no viene de doctrinas, esto viene de arriba, del Espíritu. Entonces, si muchos quieren cambiar sus vidas por la doctrina que saben, nunca lo van a lograr. Y se va a convertir en un vicio su cristianismo. Amén. Tienes que ser regenerado de arriba para entrar al reino de los cielos. Eso es lo que quería decir Jesús. Esa regeneración brota del corazón de Dios. Esa regeneración proviene de Dios, no proviene de tus intentos, no proviene de tus esfuerzos, no proviene de ahí. Es necesario nacer de nuevo, es necesario que seas regenerado de arriba para que tú entres al reino de los cielos. Entonces aquí ya vio por qué la oración del pecador no es tan eficaz, porque hemos usado la oración del pecador para convencer a la gente, pero el Espíritu viene a convertir a la gente. Esa es la diferencia. Mentimos contra la verdad cuando le decimos a la gente que por una oración ya va para el reino y que los cielos están en fiesta.
Nunca dice la Biblia que el cielo hace fiesta porque alguien hace la oración de pecador. Nunca dice eso la Biblia. Dijo que la fiesta es cuando se arrepiente. Y arrepentir es la señal del nacer de nuevo. Ahora entiende por qué muchos hermanos aceptan la oración y nunca vuelven a la iglesia. Ahora ve por qué muchos hacen la oración y nunca se quieren bautizar. Porque no nacieron de nuevo. Y tú y yo hemos mentido contra la verdad al decirle que son importantes y que en el cielo hay fiesta. ¿Por qué? Porque hicieron una oración, porque se convencieron. Eso no es nacer de nuevo, hermano. Y la gente no es salva con eso. No descartamos que alguien sí tuvo su arrepentimiento y hizo la oración del pecador y le funcionó, pero no le funcionó por la oración del pecador, sino porque se arrepintió de verdad. Eso es lo que después lo vamos a ver más adelante, hermanos evangelizadores. No engañemos al pueblo ni mintamos contra la verdad, porque de toda palabra daremos cuenta allá arriba. Temamos al Dios de la palabra y hablemos con la verdad, aunque nos tiren de locos fanáticos religiosos extremistas. Yo voy a entregar cuentas, yo espero entregar cuentas de acuerdo a esto. Pero no es bueno que yo engañe a un hermano, o bueno, una persona que ni es hermano, solo porque hizo una oración ya, no. Si no nace de nuevo, si no se arrepiente y se convierte, no tiene perdón de pecados, dice Pedro. Una cosa es convencer, otra cosa es que se convierta. Yo puedo convencer a los hermanos, pero es del Espíritu convertirlos. Y la persona no entra al reino del cielo cuando yo los convenza. Van a entrar al reino del cielo cuando aquel los convierta del error a la verdad, del pecado a la santidad. En todo, de poca palabra, hermano, uno es salvo cuando cae en un bautismo de arrepentimiento. Cuando tú te sumerges en un arrepentimiento, en un quebranto y en unas ganas de ser salvo y clamas por tu salvación y le dices, Señor, y te conviertes, ya no quiero hacer esto, ahí te perdona Dios, aunque no hayas hecho ninguna oración, ahí te perdona Dios. Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús. Aquí le está dando una cátedra a un maestro de Israel. Para poder ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, le dice Nicodemos. De lo contrario, tú no puedes entrar al reino de los cielos, no importa que sepas todo eso la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es nacer del agua? ¿Qué es nacer del Espíritu? Eso es bien importante. ¿Y qué es nacer de la carne? Propósito, hermano, el propósito de esta palabra, yo quiero que tú entiendas y reevalúes lo que tú estás creyendo. Amén, mis amados. Amén. Cuando estamos hablando de nacer de agua y nacer del Espíritu, estamos hablando de dos facetas que tiene que experimentar un cristiano. Dos facetas de arrepentimiento y de conversión. Sin esto, la persona nunca van a ser salvas, hermanos, aunque estén en la iglesia, aunque sepan la Biblia, aunque tengan un ministerio, aunque tengan oraciones y ayunos, no podrán ser salvos de acuerdo a la demanda de Jesús. Aunque se esfuercen con sus propias fuerzas, aunque le echen ganas, que la mayoría, hermanos, yo doy testimonio en el Espíritu, que aquí hay muchos que están esforzando con sus fuerzas, sin temor a equivocarme. Aquí hay muchos que están esforzando con sus fuerzas y como no lo logran, empiezan a sentirse culpados, condenables, se empiezan a sentir mal y su vida espiritual se empieza a apagar. ¿Por qué? Porque tú caíste a tus propias fuerzas, a tus propias obras. Es tan sencillo la salvación, nosotros la complicamos con nuestras ganas de querer ayudar al Señor para que rápido cambiemos. Amén. Espero que hoy se termine eso en tu vida. Amén, mis amados. Amén. Entonces, nacer de agua y nacer del Espíritu son dos facetas que debe experimentar la persona con Dios. Amén. Y vámonos primero a lo que es nacer del agua. Yo les dije que
El eunuco es alguien que nació del agua. ¿Por qué? Porque cuando Felipe llegó con él, ¿qué le predicó? El evangelio. Y cuando el eunuco creyó en el evangelio, ¿le brotó qué? ¿El deseo de qué? Eso es nacer del agua. Que tu fe brote del evangelio, y que tu arrepentimiento brote del evangelio, y que tu conversión brote del evangelio. Entonces solo si brota del evangelio, entonces Dios te perdona los pecados, envía el Espíritu Santo y manifiesta la vida eterna. ¿Y cómo así, hermanos? Para eso tiene que ver mucho lo que nos dice en Hebreos: puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, y considerar ¿qué? Sus sufrimientos. O sea, quiere decir que para que en mí brote la fe de bautizarme, el arrepentimiento y la conversión, yo tengo que poner mi atención en lo que Jesús hizo por mí, tengo que poner consideración en sus sufrimientos, y eso me va a brotar el arrepentimiento, eso va a hacer que me brote la conversión, eso va a hacer brotar mi fe en Él para salvación. Amén, gloria a Dios. Eso nada más. Así es. Porque, hermanos, cuando dice puesto los ojos en Jesús, vámonos de nuevo cuando los corderitos los crucificaban, los sacrificaban. El sacerdote tomaba el cordero de la expiación, y mira lo que el pecador hacía. El pecador miraba cuando el cordero era tomado por el sacerdote. El pecador miraba cómo lo subían al altar. El pecador miraba cómo lo ataban en el altar. El pecador miraba cómo le cortaban, lo degollaban, y el pecador miraba cómo juntaban la sangre. Yo me imagino el pecador mirando esos ojitos de borreguito a medio morir. ¿Qué usted cree que sentía el pecador al ver todo eso? Dolor. Dolor. ¿Qué más sentía? Compasión, pero también tristeza. Por mis pecados, ese animalito tiene que morir. Ahora llévalo a Jesús. Considerar sus sufrimientos de Jesús es que tú lo tomas, tu atención, desde que lo agarraron a Él. Desde que lo agarraron a Él. Imagínate, ¿cómo usted se siente? Vamos a poner usted como señora de su comunidad, de su barrio. ¿Qué usted siente que de pronto se te amontonan los vecinos y casi te quieren linchar? ¿Qué se siente? ¿Qué usted cree que sintió Jesús? Que toda la multitud se le amontonó y todos lo acusaban, todos lo odiaban, todos lo despreciaban. ¿Qué usted cree que sentía? Y sus discípulos, huyendo, lo dejaron solo. ¿Qué usted cree que se siente? ¿Qué usted cree que sintió cuando le dieron sus bofetadas? ¿Qué usted cree que siente cuando le quitaron la ropa? La vergüenza que le quitaron la ropa. ¿Por qué le quitaron la ropa? Muchos dicen que había homosexuales ahí y querían ver su desnudez. ¿Qué usted cree que sentía Jesús cuando le hacían burla y le ponían esto y le pegaban? Profetiza, ¿a quién te pegó? ¿Qué usted cree que sentía? ¿Qué usted cree que sintió cuando vino los latigazos y le abrieron la espalda por tu pecado y mi pecado? ¿Qué usted cree que Jesús sentía? 39 azotes, partiendo, moliendo su carne, listo para irse al IMSS, en emergencia, ambulancia, helicóptero. Y todas le ponen la ropa cuando tú y yo no soportamos ropa donde hay heridas. Le pusieron ropa y un madero de 70 a 90 kilos, cargado sobre sus heridas. ¿Qué usted cree que sentía cuando Jesús va caminando? Usted contemple su atención. ¿Cómo usted cree que iban sus ojitos de Él? Cargando un peso, todo desfallecido, desvaliente, y mirando a ver si había un ojo de compasión que le ayudara. ¿Cómo usted cree que estaban sus ojitos? Y luego los azotes, los golpes y todo, y se cae. Y no le dijeron levántalo, lo pegaban para que se levantara. Y Él se esforzó a levantar. ¿Qué usted siente cruzando los clavos? ¿Qué usted cree que sintió Él?
Eso es considerar sus sufrimientos. Eso es poner los ojos en lo que Jesús hizo. Eso produce dolor, eso produce arrepentimiento. Dice, y fue por mi pecado, Él pasó eso por mi pecado. No es solamente saber que murió, es ver su muerte, lo que te salva, no saber que murió. Graben esto, lo que te salva no es saber que murió, porque si eso salvaría a todos los que lo saben. Es ver su muerte con que te salvó. Entender su muerte es lo que te salva. Porque eso te va a producir un dolor, eso te va a producir un arrepentimiento, y eso te va a producir unas ganas de yo ya no quiero pecar. Eso te lleva a un quebranto, y eso lleva a una confesión, a una humillación. Entonces ahí todos tus pecados son perdonados. Gloria a Dios. Si nadie experimenta eso, aunque haga la oración de fe, no se salva. Y hay de nosotros, engañamos a la gente diciendo, porque hiciste la oración, el cielo está de fiesta. El cielo se pone de fiesta cuando un pecador está humillado, arrepentido, quebrantado, sintiéndose de lo vil y todo, y diciendo, y todo por mí tú sufriste. Entonces invoca el nombre del Señor, sálvame, Señor. Y dice, hijo, ¿cómo no te voy a salvar? Aunque no haga la oración del pecado, solo con que dijo, sálvame. Ahí está la salvación. Esa es la primera faceta que provoca el Evangelio. Ese es lo que experimentó el ladrón de la derecha. Ese nació del agua, el ladrón de la derecha. El eunuco nació del agua, porque la fe le brotó del Evangelio. El ladrón, el arrepentimiento, la confesión le brotó, aunque no conocía el Evangelio, o no le hablaron así el Evangelio, pero él sabía que eso era el Evangelio. Porque dijo, tú eres justo. La declaración, la confesión que te salva, no es decir, Señor, te confieso que yo soy asesino, soy enojón, soy criticón, soy peleonero, soy y los que por ahí falten. No, hermano. Lo que te salva es, Señor, yo soy pecador, tú eres justo, yo merecía ese castigo, ese terrible dolor, ese sufrimiento, ese latigazo, yo me lo merecía, pero por amor a mí tú lo tomaste, yo creo en ti, Señor, salva mi alma. Y dice el Señor, claro que te salvo. Entonces empieza la fiesta angelical allá arriba. Hermano, sí, eso es muy importante. La primera faceta de nacer de agua es que tu fe, tu arrepentimiento, tu conversión y tu dolor brota de lo que tú entiendes del Evangelio, de la muerte de Jesús. Si no experimentan eso, hermanos, aunque canten, brinquen, dancen, se sientan bonitas en la oración, la alabanza, no son salvos, hermanos. No son salvos. ¿Pero no les podía repetir, hermano, tu fe? La fe, sí. El arrepentimiento, la conversión, sí. Y la conversión tiene que brotar de cuando se entiende el Evangelio, de considerar su sufrimiento. ¿Por qué cree que Dios dice, mira, considera su sufrimiento? No es como que Dios te dijera, mira lo que Él sufrió, mira. ¿Y para qué? Para que te libres de pecar. Porque cuando tú vas a pecar y miras a Jesús, dices, híjole, Señor, la verdad tú no te mereces eso. Ya todo el que me perdonaste, todo va a pecar otra vez. Eso se llama pisotear la sangre. Pero ¿cuántos pisotean la sangre porque no la entienden? Ya yo, mira, entendiendo esto, ya la piensa uno para pecar. Y no por miedo a que nos va a castigar, sino por el amor que nos produce el que nos ha llamado primero. Eso es muy importante, hijos. Sin esa experiencia eterna, no puede salvarse la gente. Hermano, yo quiero comentar esto. Cuando ya estamos, como decía el otro día, predestinados, sí nos da oportunidad, porque yo recibí a Cristo como a los 17 con los hermanos bautistas que nos predicaron, pero yo no entendí nada y yo ya no quería ir. De luego solo fui para que me casaron en los bautistas. Entonces, pero como yo ya estaba en los planes, propósitos de Dios, aunque pasaron 11 años, hermano, a los 11 años, digamos así, no más, porque de casada hasta que me fueron 11, como pasaron como, que será, unos 20 años, más o menos, de que yo recibí a Cristo. No entendí nada, no caminé después con Él, nomás que me casaron, no regresé, y pues, pecado tras pecado, digámosle así. Y después, a los 32 años de edad, después de los 17 o 18 que me hablaron, no me acuerdo muy bien, hasta los 32 años,
Entonces siento todo lo que usted está diciendo. Ahí nació de nuevo. Ahí, pero ¿por qué a los 17, 18 no? La salvación es cuando te brota el nacer de nuevo. Pero Dios da la oportunidad. No, hija. No, Dios no da oportunidad. Bueno, o sea, ¿por qué me volvió a... No, espéreme. No, Dios no da oportunidades. Él ya tiene trazados sus tiempos que nace cada quien. Oh, ya. O sea, Dios ya tiene todo trazado, hijos, como dice la pastora. No pienses que porque hoy le predicó al hermano y no quiso, ya piense que a lo mejor Dios no. Acuérdate que antes de que nazca el niño tiene que pasar un proceso de ¿qué? De 9 meses, engendrados. Ajá. Pero lo que dijo la hermana, ella oyó, aceptó, pero no nació de nuevo. No nació. Porque había un interés, y pues dice, yo me iba a casar. Y muchos así lo han experimentado. Pero yo te estoy hablando que aquí el verdadero nacimiento es hasta que viene esa experiencia. Sí. Y ahí es donde empieza verdaderamente la salvación. No aceptando a Cristo, haciendo una oración y que luego, ¿por qué cree que mucha gente ya no quiere? Porque no ha nacido de nuevo. La salvación inicia cuando se nace de nuevo. Entonces, como dice la hermana, no es porque quizás se falló, es que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero como es el Evangelio, tiene que predicarse la palabra. Pero el nacer de nuevo, todo tiene su tiempo. Y ahí es donde es de Dios salvar a la gente, no nosotros. Entonces, cuando te llega tu tiempo, hermano, aunque ni sepas muchas cosas, pero Dios sí te lleva la experiencia del arrepentimiento, el quebranto y el dolor por lo que Cristo hizo por ti, aunque no tengas mucho entendimiento. Sí. Yo lo experimenté todo, pero es ya hasta después que Dios me reveló la palabra como que entendí todo lo que Él hizo conmigo. Pero yo lo pasé sin haber entendido todo esto. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. Y Dios va a cuidar siempre eso, porque es por medio de esa experiencia que va a llevar hijos a la gloria. Entonces, ya los que están predestinados, aunque hoy hicieron su oración, bien o mal, convertidos o no convertidos, anden bien o no anden mal, pero cuando les llegue el día de su nacer de nuevo, sus vidas van a ser radicales y van a cambiar para siempre. Eso es bien importante. Pero estamos hablando que a partir del nacer de nuevo es donde empieza la salvación, no antes. Es a partir de ahí. Amén. Y entonces, en el nacer ese es del agua. Ahora, el nacer de espíritu. ¿Qué es nacer del espíritu? ¿Cuál es la otra faceta que debe uno de experimentar? Y para eso, mis amados, véngase conmigo al Evangelio de San Lucas, capítulo 15-11. Amén. En medio que nos dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístale, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Nacer del Espíritu.
Aquí nosotros vemos el padre que tiene 2 hijos, pero el punto se centra en el menor. Y vamos a ir analizando un poco. Dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Escúcheme bien, escúcheme bien. Él tenía una relación con su papá, pero desde el momento que él pidió sus bienes, quiere decir que algo se le metió al corazón. Escúcheme bien, porque a veces en los cristianos hay mucho eso en los corazones. Él se le metió algo. Y no, dame mis bienes, como estos míos. O como dijera los suegros, las suegras. No me toques mi servilleta. No me agarres aquí. Algo está ahí. Escúcheme bien, algo está ahí. Por eso reaccionó, no así. Perdón, ¿cómo no me agarre? ¿Quién le dice no me agarre mi servilleta? No, digo que como a veces dicen las suegras, los suegros. O sea, como a veces dicen los suegros, no me toques ahí mis servilletas. ¿Pero por qué? Porque algo hay en el corazón. Y yo puedo llamarle así, generalizar, sin meternos en cada detalle. Hay parte de egoísmo a veces. Es del egoísmo. Si de todas maneras los vamos a heredar, ¿no? Ajá, y después de todo se los vamos a dejar. Pero ella dice, no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Entonces ahí nos explica la razón por qué pidió todo. Porque él ya planeaba irse. Entonces quiere decir que se le metió algo en el corazón. Nadie deja a su papá y a su mamá nada más porque dice que tengo que irme a realizar por allá. Siempre que alguien dice me voy de la casa, es porque algo aquí trae contra su papá. Pero este dice que se fue lejos, algo apartado. Entonces te quería ir a vivir una vida donde no hubiera papá y mamá. Quería vivir a su manera sin que nadie le dijera nada. Y escúcheme bien, ya hay muchos que dicen, mamá, tú no me tienes que decir nada, ya estoy grande. Aguas, porque algo está ahí. Mamá, yo estoy casado, tú no te metas conmigo, ni para consejo. Hay algo ahí. Aunque es verdad que dejarás a padre y a madre, pero ese no es el problema es lo que hay aquí. Y dice que allá desperdició. ¿Qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo ¿qué? Perdidamente. Ahora ya entiendo por qué se quería el muchacho. Algo tenía ahí, quería vivir la vida loca. Y todavía no le cantaba a Ricky Martin, pero ya se la sabía y quería irse donde no hubiera papá, porque papá no hija, eso no debe ser. No, ya no te doy dinero, hasta que lo sepas administrar. Y él no quería esos problemas. Vamos a poner vivir una vida perdidamente. Drogas, mujeres, parrandas, pachangas, vino, cerveza, botella, Pedro Domecq, presidente, obviamente, cuánta cosa. Y gastando y malgastando y pagando propinas y despilfarrando el hombre. Checa su condición. Pero después dice que llegó el tiempo, después de que hubo malgastado todo, dice que comenzó a faltarle. Siempre Dios espera hasta que te lo acabes todo. Dice, ahorita te sientes que puedes porque tienes y no me quieres servir. Nos vemos cuando se te acabe todo. Platicamos tú y yo. Y entonces buscó trabajo el muchacho. En casa ni trabajaba. No he visto gente que me voy de la casa, que quién sabe qué, porque aquí apenas y todo. Me quieres quitar mi dinero. No, hijo, pero tienes que pagar renta, colabora. Dame siquiera 100 pesos. Yo no quiero tu dinero, quiero que seas responsable. Y se va porque le piden 100 pesos. Y a donde va tiene que pagar 1,600. ¿Está entendiendo? Pero esta condición ciega. Escucha, esta condición ciega. Y entonces dice que cuando allá dice que buscó trabajo en una hacienda y lo pusieron a cuidar los cochinos, los cerdos, marranitos, puerquitos, como usted le llame. Y entonces dice que él miraba la algarroba y se le antojaba. No, en la algarroba él pensaba que era una pizza ahí. Dice, perdón, me platicaba un pastor que la algarroba tenía el sabor como de la nuez india. La nuez india. No, pues qué rico, ¿no? Pero él se le antojaba. Pero era para cerdos. Pero checa, hermanos,
A él no lo pusieron a alimentarlos, solo a cuidarlos. Porque si él los alimentaría, cuando iba a llenar las cubetas, se echa un puño. ¿Ah? Y antes de aventarle todo otro puño, pues el hambre es hambre. Pero su condición es que ni tenía ni siquiera esa oportunidad. Imagínate, tienes hambre y pasas ahí cerca de los chinos y no tienes ni un pez. Así estaba esto. Pero mira, hermanos, dice el verso 17, es la clave. Volviendo en sí. Eso es nacer del Espíritu. Volver en sí. Un despertar de tu conciencia, donde te deja ver tu condición pecaminosa y la condición santa de Dios. Eso es nacer del Espíritu. Donde tú te das cuenta que en cada pecado tú lastimas la santidad de Dios, que en cada pecado que haces con tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, el pastor o quien sea, todo arremete contra la santidad de Dios. Cuando tú te das cuenta que tú estás en un estado pecaminoso, que si Jehová se levanta y te manda al infierno, nada te puede librar de ahí, porque has ofendido a Dios, has lastimado a Dios, nada te puede librar de ahí. Que si Dios se levanta en ese momento del infierno, no te escapas, porque has lastimado la santidad de Dios. Entonces eso te produce otro dolor, te produce otro arrepentimiento y otras ganas de conversión, de que dices, ya no quiero pecar, porque no quiero lastimar la santidad. Nacer del agua, ya no quiero pecar, porque Él no se merece por cuanto murió por mis pecados. Desde el Espíritu es, ya no quiero pecar, porque yo lastimo la santidad de Dios. Entonces te viene otro quebranto. Entonces viene lo que dice aquí, que dice, yo me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuánta gente peca y no pide perdón? ¿Cuánta gente peca y Dios pues hay que se espere para el domingo en el culto? ¿Por qué? Porque no ha nacido del Espíritu. Y cuando están en el culto dice, ¿qué quieres que diga? Pues ya pequé. Y todo con ese orgullo. Pero cuando es nacer del Espíritu, es un despertar donde tú analizas tu condición y vas para el suelo, hermano. Aunque te digan, la hermana chille, y no cambia. No, espera, pues apenas está naciendo, ¿cómo va a cambiar todavía? Está ahí en el nacer. ¿A poco el niño cuando va saliendo del vientre ya cambió? No, hermano. No opinemos de los hermanos que chillan en el culto. Qué bueno que lloren, me preocupa que ni lloran ya. Porque la persona que llora, algo sucede con Dios y su vida. Amén. Y la persona que no llora, bueno, será porque ya Dios hizo algo, ¿verdad? Pero yo me refiero a estas personas que ni lloran y ni se gozan. Y solo todos están observando. Están llorando aquí. Algunos hasta se espantan. Ay, hermano, esto es nacer del Espíritu. Mira lo que sucede. Dice, ya no soy digno de ¿qué? De ser llamado tu hijo. Cuando tú te das cuenta, hermano, lo que tu pecado lastima la santidad, te sientes indigno de ser cristiano, te sientes indigno de estar en los caminos de Dios, te sientes indigno de ser llamado hijo de Dios. No estoy hablando de esa autocompasióncita de, no, yo no soy digno, no, mejor que me mate el perro. No, estamos hablando de la autocompasión, estamos hablando del Espíritu. Pero luego que dice, y levantándose, acción, rápido. Vino a su padre y cuando le dijo, ¿qué le dijo? He pecado contra el cielo. Entonces escúcheme bien. Primero, ya no soy digno. Cuando él se dio cuenta de que había su condición, dijo, primero lo que dijo, dice, me levantaré y iré a mi padre. Eso es arrepentimiento, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de propósito. Eso es arrepentimiento. Me levantaré, ya no soy digno, quebranto, con corazón contristado. Y luego dice, levantándose, decidió conversión rápida. No se esperó ahí meditando, se convirtió rápido. Y cuando dijo, Padre, he pecado, confesión rápido. Entonces mire lo que dice, es una vez que te das cuenta de tu condición, lo primero que te da es un dolor que te hace arrepentirte. 2, te hace convertirte. 3, te humillas. 4, confiesas pecados a sueltos. Él solo perdona a los que tienen esa experiencia, hermanos, a los que se arrepienten, los que se duelen. Dios le dice a través de Jeremías a Israel, dice,
Ahora el pueblo peca y ya ni siquiera dice qué he hecho. Hermano, cuando tú pecas, al menos el Señor espera que tú te preguntes, ¿qué hice, Señor? Al menos, hermano. Y para que tú digas, ¿qué hice? ¿Por qué te dolió? Si no dices, pues lo sigo haciendo. Entonces ya entendimos lo que es nacer del Espíritu. Son dos etapas que ¿qué? Que tiene que experimentar el creyente. Amén. Salud. ¿Por qué, hermano? Mira esto. Es fácil convencerse. Convertirse proviene de Dios. Y Dios solo les provoca eso a los escogidos, a los predestinados. Amén. Y tú no vas a poder salvar uno más de los que Dios ya tiene elegidos. Ni porque ores, ayunes 40, 80, 120 días. Si Dios no lo tiene predestinado ni escogido, tú nunca vas a mover a Dios para que le provoque eso a la gente. ¿Por qué, hermano? Dijo, el que cree en mí no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque todo está decretado ya desde el cielo. A ver, ¿de qué le sirvió a Judas andar con el maestro? Yo le pregunto a los hermanos, ¿por qué Judas se ahorcó y fue echado para el infierno? Dice, pues porque entregó a Jesús. Ay, hermano, eso por encimita. ¿Sabe por qué él se perdió? Porque dice que escrito estaba ya que él se iba a perder. El hombre de perdición. Entonces, cuando ya alguien se va a perder, hermano, aunque esté en el culto cantando, brincando, danzando, diciendo maestro, diciendo apóstol como Judas, no se salva. Y si tú analizas, Judas tenía una mejor conducta que los demás. Era más educadito. Mira, checa, ahí está el contraste. Judas era bien educado, era más educado que los hijos del trueno. Era más educado que Pedro era vulgar. Y muchos piensan que porque tienes una educación así de, ay, Marita, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Ay, qué bendición. No, sí, no, para no contaminar, no se me despide. No, hermano. Ahora, ahí es donde choca los religiosos con los cristianos. Porque el religioso piensa que para llegar al cielo es... Y el cristiano, hermano, ese es el que anda cometiendo errores hasta que se perfeccione. ¿De a poco no choca? Ay, porque la hermana se va a salvar si mira con ese carácter que se trae, claro. Vamos, está bien enojona. Sí, pero porque el espíritu va revoloteando todo eso en su interior y sale. ¿Por qué? Porque la carne resiste. Pero yo que entierro mi enojito y me comporto como que estoy sonriente, pero todo el enojo enterrado acá, me salvaré. Aunque por fuera me digan que sí. Ahora entiende por qué le dijo hacedores de maldad. Tenían dones de profecía, tenían dones de hacer milagros, tenían dones de autoridad para echar fuera demonios, pero toda la inmundicia la traían adentro. ¿Y por qué traían la inmundicia adentro? Porque el que no nace de Dios, Dios no vive adentro, y cuando Dios vive adentro, Dios destruye lo que hay adentro. Amén. Entonces usted medite. O dejas que el Espíritu destruya lo que está dentro, o tú con tu doctrina te esfuerzas a cambiar y a destruir lo que llevas dentro. No vamos a poder. Entonces, ¿y qué nacido de la carne? ¿Quieren saber lo que es nacido de la carne? No diga que Dios que yo le sea algo, Una persona nacida de la carne es una persona que siempre está hablando, es que lo tengo que hacer. Es que tengo que ser responsable con Dios. Es que debo de hacerlo. Es una persona nacida de la carne. Como quien dice, yo no lo quiero hacer, pero tengo. Eso no ha nacido de Dios. Tengo que perdonar a la hermana con un interés, porque no me quiero ir al infierno. Tengo que perdonar a la hermana porque no quiero quedarme en la tribulación. Tengo que perdonar al hermano porque soy cristiano. Tengo que perdonar al hermano porque yo quiero ir a ver a Dios en el arrebatamiento. Siempre hacen las cosas de Dios, pero con un interés personal. Eso es ser nacido de la carne. Amén. Es que tengo que amar al hermano. Es que tengo que amar a la hermana. Ese tengo es ser nacido de la carne. Es pretender
ser cristiano. Es falsificar el cristianismo. Y la mayoría ya Es pretender que, perdón. pretender ser cristiano. Es falsificar el cristianismo. Siempre hay un interés. ¿Y cuáles son los frutos? Perdono pero no olvido. Perdono pero se lo estoy recordando al rato. Perdono pero todavía no me quiero acercar con ella. Eso es de la carne. Y eso no entran al cielo, hermanos. Ah, no, pero es que vamos poco a poco. No, hermano, no existe el poco a poco. Yo resisto al poco a poco. Porque cuando Dios llegó a mi vida, así lo hizo. Y con todo lo que son del Espíritu, algo sucede. Te acuestas odiando, te acuestas lastimado, te acuestas como sea. Y con ganas de que Dios te haga juicio a quien te lastimó. Pero cuando te levantas no sabes qué pasó. Porque los nacidos del Espíritu así son. Todo cambió. Y ahora buscas a la persona porque quieres arreglar todo. Y cambias tu actitud porque quieres que haya una bonita armonía. Eso es del Espíritu. Entonces, mi hermano, eso de poco a poco es lo que ha corrompido al cristianismo, ha debilitado la fe en la iglesia y ha provocado que declaremos como que el Espíritu Santo, pobrecito, no puede con nosotros. Yo eso les digo a la semana cuando, hermano, ¿cómo estás? Me dicen, luchar, hermano, ¿contra qué luchas tú? Es el Espíritu el que estás luchando, no tú. Tú nomás déjate, no luches, déjate. Porque si luchas, con razón no acaba Dios. Estamos. ¿Por qué que decimos, hermano, lo amo? Pero en el amor de Cristo, hermano, ya está su conciencia clara. Que yo por esto ni siento nada, pero bueno, somos hermanos. El amor de Cristo, hermano, eso es falso. Cristianismo falso, falsificado. Otra cosa es que el amor de Dios llega y lo ve a mi hermano y lo abraza y me da nada a mi hermano porque siento el amor de Dios, aquí lo tengo para él porque nací de nuevo, soy hijo de Dios y lo muestro radical, verdadero y sincero. Eso es nacer del Espíritu. Amén. Lo demás todo es falsificación. Por eso tenemos nuestras iglesias como estamos. Porque no entramos a realidades. Porque los que nos predican es como, ay, pues hermanito, ahora que ya te convenciste que estamos en verdad, échale ganas, mira que sí. Estamos alentando cosas que no son. ¿Amén, amado? Sí, amén. ¿Ya entendió lo que es nacer de la carne? Lo que es nacer del espíritu y lo que es nacer del agua. Hermano, perdón, nacer de la carne es como nacemos de los padres naturales, ¿no? Bueno, eso es otra naturaleza. Ah, esa es otra. No, aquí estamos hablando de la carne que... De cuando decimos eres bien carnal. No. Esto es de la carne no, donde... A los cristianos, tú no eres espiritual, tú eres bien carnal. Ah, no, esos son otra cosa. No, ahí no nos confundamos, hermano. Una cosa son nacidos de nuevo, pero que todavía viven en la carne. Eso es otra cosa, hija. Que está como a un paso ya, puede ser a un paso ya. No, ellos ya experimentaron el arrepentimiento, pero todavía luchan con sus deseos. Esos son nacidos de nuevo, pero luchan con la carne. Viven en sus deseos, son carnalitos los hermanos, pero son hermanos. Pero aquí lo que estoy hablando, nacidos de la carne, hija, son los que no han experimentado esa transformación, ese cambio, y que con la doctrina pretenden ser cristianos, como dice la Biblia, cuando no han experimentado el nacer de nuevo. Pero después esos de la carne sí pueden pasar al nacer del espíritu, ¿no? Si están elegidos, hija. Si no, son las cizañitas que estarán en medio del pueblo santo. Que se parecen nada más. Que se parecen. Como el trigo y la cizaña. Exacto, hijos. Eso es bien importante, hermano. Que en el cristianismo están los que se parecen, pero que no lo son. Porque acá adentro traen toda la maldad. Traen toda. Una vez en Guerrero vi un animal y yo dije, es un borrego. Pero dije, pero está raro este borrego, pero tiene toda la así como borrego. Y me dijeron, no, es un carigüey. No es borrego, es carigüey. Que es muy semejante al borrego. Exacto. Chistoso. Ahora bien, entonces, véngase conmigo, Génesis 1, 26, 27. ¿Cuál, perdón? Génesis. Génesis 1, 26, 27. Voy a pedir a alguien que me lea valientemente y decisivamente y rapiditamente.
Hermana Belén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las ovejas de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces escúcheme bien. Nosotros fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando se pecó, hermanos, según 1 Corintios 15, ¿qué nos dice? 15 que perdón. 15, verso 49. ¿Alguien que me lo lea? Hermanita Roxana. 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre pecó, entonces todos hemos traído ¿qué? La imagen de quién? De Adán. De Adán cuando pecó. Pero dice que así como traíamos la imagen del primer hombre de la tierra, traeremos también la imagen de quién? Del celestial. ¿Por qué? Romanos. De Cristo, ¿verdad? Ajá, del celestial Cristo. Romanos 8:28. ¿Por qué él dice que traeremos eso? Amén. 8:28 y 29. Hermano Alex. Dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para ser hechos conforme A la imagen de a la imagen de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para ti? Escúchame bien. La voluntad. Acuérdate que habló de la voluntad. Los que hagan la voluntad de Dios van a entrar al reino de los cielos. Los que no, no. Y otra ocasión dijo Jesús, hablando cuando su madre y sus hermanos lo buscaban, dijo: he aquí los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre, esos son mis hermanos. Ponga palabra. Los hermanos no son todos los que creen. Los hermanos somos todos los que hacemos la voluntad de Dios. Ahora entiende por qué hay dos grupos en el cristianismo. ¿Por qué trigo y cizaña y corderos y cabritas y peces buenos, peces malos, vírgenes sensatas y insensatas? Ahora entiende por qué. Porque los dos están adentro, los que se parecen y los que son. Y dijo Jesús, no se confundan, el árbol se conoce por los frutos. Fruto del espíritu, fruto del otro. Entonces mire esto, hermano. fruto del otro, o sea, fruto del diablo, ¿no? Del diablo. Bueno, del otro espíritu. Pero mire esto, hermano. No. Dios te creó con una sola razón, para formar en ti la imagen del Hijo. Y por eso todos los predicadores tenemos que satisfacer lo que nos dice en Gálatas 4:19. Hermano José. 4:19 Gálatas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gracias, mi hermano. Ese debe ser el anhelo de todo predicador. Todo aquel que habla la palabra debe ser con el objetivo de formar a Cristo en quien le oye. Dios no nos quiere que seamos pericos, hermano. Pericos bíblicos, de repetición y mensaje aquí, mensaje allá, poquito de aquí, renglón de aquí, mandato tras mandato. No, Dios, nosotros los predicadores debemos estar bien metidos con Dios, porque en cada persona tenemos que formar la imagen del Hijo a través del mensaje.
Y por eso tenemos que pedir que Él revele el mensaje. Y no que vayamos ahí a la librería a comprar un libro de bosquejos para ver qué te voy a dar hoy. No, hermanos, esto es para temblar, siervos que predican. Esto es para temblar. Yo soy responsable que todo lo que le hable debe ser el motivo, el objetivo, la intención, el propósito de que se vaya formando la imagen del Hijo en Él a través del mensaje. Por lo tanto, tengo que cuidar lo que predico y cómo lo predico. Porque si predico errado, voy a hacer una imagen distorsionada. Y cuando lo miren, yo parece como Él no. Pero si formo la imagen del Hijo en Él, cuando la vean, esta anda con Jesús, esta adora a Jesús, yo quiero ver ese Jesús. Hermano, no crea que el error a veces son de los que están en la banca, a veces de cómo predicamos nosotros. Ese debe ser tu objetivo. Mi hermano, si tú dices, yo quiero ser predicador, ¿sabes a lo que te metes? A formar imágenes de Cristo a través de tu mensaje. Y por eso debe uno de vivir de rodillitas y estudiando bien, porque si no, yo puedo formar una imagen no de Cristo, sino una imagen, dicen los predicadores, cristino. Yo cuando ya me decían, estos no son cristianos, son cristinos, yo me ofendía. Yo decía, esos son criticones, les decía yo. Pero como siguen insistiendo y todo el pueblo decía, amén, y hasta se gozaban. Yo dije, a ver, Señor, a ver, vámonos de tu parte. ¿Por qué le llaman cristinos? Dice, ¿cuál es la diferencia entre cristiano y cristino? Porque a cristino le falta la A. Dice, exacto. ¿Cómo? El cristiano le falta aplicarse la palabra, porque solo se la sabe. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Cuál debe ser el objetivo? Formar a Cristo en cada uno. Y te garantizo que eso no te va a gustar. Porque al yo formar a Cristo en tu vida, tengo que decirte lo que no debe de ser, aunque te enojes conmigo. Tengo que decirte, eso no es así. Aunque tú digas, pues me voy de aquí. O aunque te vayas de aquí, pero sigue que eso no es así. Y si eres cristiano, pues a donde vayas te lo van a volver a decir. Si no eres de Cristo, pues te va a dejar. Estamos, mis hermanos. Ahí es donde los pastores, ¿quién crees que forma el carácter del niño? ¿El papá o la mamá? Hermanos, ¿quién forma el carácter? Pues yo digo que la mamá. La mamá, ¿por qué está duro, hija? No, eso no se hace. No hagas esto, no hagas. ¡Ay! Y venga, se la abraza. La mamá ni me quiere. Mi papá me quiere porque él nunca me ha pegado. Sí, pues él nunca se ha metido a formarte. Y cuando cometes un error, ¿por qué crees que eres mujer? Pues, ¿qué tú me educas al chamaco? Yo me voy a trabajar del sol a sol y tú no haces nada aquí, mira, rebelde ni me respeta. La culpable es la mamá, ¿por qué? Porque tiene que trabajar. Y la hija que la forma dice que no me quiere. Por eso siempre me trata así, siempre me está haciendo la vida imposible. Y papá, déjame, que se divierta un rato. Todo el día lleva jugando y quiere otro rato. Entonces, cuando un pastor de Dios va a formar tu carácter, es igual que la mamá. Metiche y sin amor. Y por eso la mayoría no quiere ser pastor, solo quieren ser ayos, predicadores y evangelistas. Y vengo de tirar el mensaje, está llorando aquí, yo me voy a que se arregle el pastor con ella. Hermano, si a mí me dijera Dios, hijo, ¿qué quieres? ¿Ser pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista? Yo le digo evangelista. Imagínate, el evangelista llega, le preparan todo el ambiente. Se reúnen muchas iglesias ya de cristianos y de los no cristianos. Predica el mensajito y todos están llorando. Viene al altar, se entregan a Cristo, les echa una oracioncita, le dan la ofrendita y que se arregle el pastor con el carácter de cada uno. Y el pobre pastor, tratar con el que no quiere que le digan nada, tratar con el que todo malinterpreta, tratar con la tímida, tratar con la que todo se ofende, tratar con la que todo le duele. No, hombre, pobres pastores. Y luego todavía que usted le eche leña al pastor. A veces los pastores ya no sabemos si somos predicadores o somos pastores. Pues ya no sabemos si les hablamos directo o mejor hay que el Espíritu Santo les hable. ¿O no, hermano? Sí. ¿O no, hermano José? Usted no es pastor, pero ya ha ejercido algo. Recuerdo mucho del pastor que dice de Estados Unidos que
ni siquiera quería ya salir a predicar. Estaba ese es mi cerrado. pastor. Fue su pastor, hermano. Sí, es mi pastor, ¿no fue? Fue su pastor. Es. Ojalá un día No venga. quería ni salir por no enfrentar a la iglesia, ¿verdad? No, hermano, cuando la iglesia se une es como cuando los chamacos se unen para hacerle la vida triste a la pobre mamá. Si no ha visto que los hermanitas se unen para no lavar trastes. Y la pobre mamá grita y grita hasta el gañote aquí ya le duele. Y a veces así sucede en la iglesia, hermano. Pero qué bueno que aquí hay ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Y si esta palabra da fruto en tu corazón, Señor, gracias. Amén. Para entrar al reino de los cielos es que necesario nacer de nuevo. Y menos de ahí nadie se va a salvar. ¿Sabes cuál es el problema del cristianismo? Que la mayoría queremos conservar nuestro hombre viejo y darle una remodelada con la Biblia. Y eso no quiere Jesús. Dice, despójate de tu hombre viejo y vístete de nuevo. Señor, cámbiame mi hombre viejo. Y dice, Señor, ¿para qué? Ahora entiendo por qué muchos no los cambian. Porque quieren cambiar su hombre viejo, quieren conservarlo cambiado. El Señor dice, no se puede. Despójate de ese, mata a ese y deja que fluya el nuevo dentro de ti. Si tú y yo entendiéramos eso, hermano, la vida cristiana sería otra cosa. Sí, amén. La mayoría de que dice, ay, es que yo me cuesta. Pues claro que te cuesta porque quieres conservar tu hombre viejo. Entonces cuesta que te lo quite, cuesta que se muera. Ajá, se muere y luego ¿con qué me quedo? Pues con el nuevo. Pero tenemos mucho ese pensamiento que más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Luego piensan que se van a aprovechar del nuevo porque el viejo pelea mucho. Así es. Amén, mis hermanos. Amén. Terminamos con esto. Es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar al reino De los cielos. de los cielos. Dar un aplauso al Señor.